Amada iglesia, los saludo con la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo en esta maravillosa noche de miércoles, una noche donde nos unimos ahí en tu casa, ahí sentado, vamos a hablar con Dios, porque tenemos un Dios verdadero, un Dios poderoso, un Dios que es el dueño de todas las cosas y tiene el dominio sobre todas las cosas. Ese gran Dios siempre ha extendido su misericordia para con nosotros, pero es un Dios maravilloso que nosotros podemos acercarnos a Él. Mira, que es tanto el poder de Él que gobierna sobre todo el universo, pero cada uno de nosotros podemos hablar con Él a través de la oración. La oración, llegamos al trono de Dios. Y también existe la meditación, es cuando nosotros empezamos a escuchar lo que Dios va a hacer con nosotros. Por eso le invito en esta hora que oremos a Dios, que busquemos esa revelación maravillosa de la gloria del Señor en nuestras vidas, de su Santo Espíritu. El Santo Espíritu que viene, que nosotros lo invocamos, Él llega, nos llena de su gracia y viene a través de la oración. Por eso vamos a orar a Dios. Padre y maravilloso Dios, en esta maravillosa noche de miércoles, te damos gracias por permitirnos unirnos con toda la iglesia, Dios. Una iglesia que se goza en esta noche, Señor Jesús, al saber que tú eres el Dios que hizo los cielos y la tierra, que está haciendo todas las cosas, Señor, que en ellas ahí tiene ese dominio y que sigue haciendo cosas para cada uno de nosotros. Por eso queremos presentar nuestras vidas en esta maravillosa noche, una noche en la cual queremos agarrarnos de ti, Dios, agarrarnos de tus promesas, Dios. Porque cuando estamos agarrados de tus promesas podemos sentir tu presencia, sentir tu respaldo, sentir tu guianza. Por eso en esta noche invitamos a tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús de Nazaret, que se enseñoree de nosotros, que obre poderosamente en nuestras vidas, que llene a cada hogar, que llene cada vida, que la atmósfera de nuestros hogares cambie, que este lugar se llene de su gracia poderosa, el lugar donde tú estás orando se llena de esa atmósfera maravillosa. Por eso tus necesidades hoy Dios va a suplirlas. Por eso queremos pedir que en el nombre de Jesús de Nazaret, el que está enfermo sea sano en esta noche, el que tiene alguna dificultad, distracción, pensamientos de preocupación, hoy la paz del Señor colmará de su gracia poderosa cada corazón, cada vida, para levantarnos en un avivamiento glorioso, para sentir la presencia maravillosa del Dios Todopoderoso que hizo el reino de los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellas hay. Por eso en esta noche descienda poderosamente, Padre bueno, y llena nuestros corazones de su gracia poderosa. En el nombre de Jesús de Nazaret declaramos, Señor del cielo, que este momento maravilloso de sus servicios virtuales de los días miércoles, nos gocemos delante de tu presencia hoy miércoles, Señor, para que tú obres a favor de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias porque este momento en adelante en nuestras vidas será dirigido por el poder glorioso de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, qué maravillosa bendición saber que el Espíritu Santo de Dios no nos deja solos, que Él está con nosotros y sentimos ese gozo, esa alegría. Yo siento esa maravillosa presencia del Espíritu Santo en esta maravillosa noche. Hay de miércoles en su hogar para tomar nuevas fuerzas a la mitad de la semana, donde Dios te bendice en el lugar donde esté, en la nación que esté. Dios trae una palabra desde aquí, desde Sopó, Cundinamarca. El Espíritu Santo de Dios envía ese fuego poderoso que Dios traerá bendición maravillosa a favor de nuestras vidas. El amor de Dios es eterno y ese amor eterno de Dios quiere que cada uno de nosotros lo disfrutemos. Lo manifestó ese gran amor a favor de cada uno de nosotros cuando trajo la presencia maravillosa de su Hijo aquí a la tierra, y Jesús vino a manifestar el amor de Dios. Por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros creemos en Jesús y por eso hoy sabemos que nos agarramos de sus promesas, y en esas promesas hay una palabra preciosa que Dios trae a favor de nuestras vidas, ese amor de Dios que es eterno, ese amor de Dios que no falla, el amor de Dios que es a favor de nosotros. Es un amor que Dios quiere que nosotros hagamos brillar ese amor a través de la palabra, a través de esa palabra maravillosa. Por eso queremos leer la palabra del Señor allí en Romanos capítulo número 12, el versículo 12. Y dice la palabra del Señor para la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así:
gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Amén y amén. Qué hermosa palabra, amada iglesia. En la Nueva Traducción Viviente también ese mismo verso dice: alégrese por la esperanza segura que tenemos. Qué bendición es eso. Debemos estar gozosos por la esperanza futura que tenemos, que es algo maravilloso que vamos a hacer cada uno de nosotros. Dice: tengan paciencia en las dificultades. Sé que pasamos por dificultades en la vida, pero dicen: tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Qué tremenda bendición la que nos habla la palabra del Señor. Esta palabra que el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Roma trae tres partes importantes en este versículo. Es un solo versículo, pero contiene tres partes importantísimas que nosotros como cristianos debemos afrontar en la vida, tener en nuestra vida espiritual. En el cuerpo de Cristo debemos experimentar esto. Nosotros como cuerpo de Cristo debemos experimentar esa bendición tan maravillosa a favor de nuestra vida. Y lo primero que dice ese versículo 12 es gozosos en la esperanza. Es decir, tenemos que estar gozosos en lo que viene al futuro, gozosos en la esperanza. Lo segundo también que dice: sufridos en la tribulación. O sea, va a venir tribulación y eso en nuestra vida, prueba, cosas que tenemos que afrontar, pero dice que dice sufridos en la tribulación, o sea, vamos a pasar por esas cosas. Y también dice constantes en la oración. Tres cosas importantes. Lo primero entonces es que nos habla la palabra del Señor: gozosos en la esperanza. Acuérdese que la esperanza es aquella cosa, aquel término tan maravilloso de algo que tenemos nosotros, es la confianza de lograr algo en el futuro. Tenemos la esperanza de que Dios va a hacer cosas grandes en el futuro a favor de cada uno de nosotros. Por eso Dios nos regaló este año maravilloso, el año del Dios de la esperanza, donde nos agarramos a esas promesas gloriosas de Dios y empezamos a manifestar lo que Dios tiene para con nosotros. Qué alegría saber que tenemos un Dios tan maravilloso que hizo los cielos y la tierra y que todo lo hizo para que nosotros estuviésemos bien. Y sabemos que vamos a estar bien con esa. La esperanza nuestra es ser optimista, dice, ser optimista hacia el futuro, ser positivos en el futuro de que va a salir las cosas bien. Eso es la esperanza. Y la esperanza dice que no avergüenza. Cuando usted tiene la esperanza en Dios, esa esperanza no avergüenza. Esa esperanza en Dios es ¿en qué? ¿Por qué una esperanza en Dios, pastor? Pues es una esperanza cuando usted llega y se acoge a la palabra de Dios, se acoge a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, se acoge a los pactos, las promesas que hay en la palabra del Señor. Usted se acoge, se aferra a eso, y cuando se aferra a esa palabra, entonces su vida va a tener una esperanza de que va a salir de la dificultad, una esperanza de que va a tener la provisión. Por eso el día de mañana va a ser mejor. Y a partir de hoy yo sé que Dios va a hacer grandes cosas porque tenemos esa confianza, esa esperanza, ese optimismo de que cosas grandes va a hacer Dios con cada uno de nosotros. Eso es la esperanza. Entonces, una de las esperanzas más maravillosas, iglesia, y que siempre debemos tener presente es que Cristo viene. Y si Cristo viene, tenemos que estar preparados, una iglesia preparada, una iglesia que esté adorando a Dios, una iglesia que esté sirviendo a Dios, una iglesia que esté agarrado a sus pactos, a sus promesas, una iglesia que esté gozosa con lo que Dios nos ha dicho de que Cristo va a venir, que Él no nos ha dejado solos, que estamos con el Espíritu Santo, pero estamos preparando ese momento glorioso del arrebatamiento. Por eso una de las esperanzas más hermosas que tenemos es que Él viene por nosotros, y eso es lo que cada uno de nosotros debemos tener en nuestra vida. El apóstol Pablo también, cuando le dice a la iglesia de Éfeso, mire lo importante que es la palabra del Señor. Por eso la esperanza se acrecenta en nuestra vida cuando nosotros tenemos la palabra del Señor. Jesús dijo que Él hablaría por nosotros frente a los tribunales, pero si una persona no lee la palabra del Señor, así ore, así haga muchas cosas buenas, obras de caridad y todo, pero tiene que leer la palabra del Señor, tiene que tener la palabra. Con la palabra de Dios, entonces la persona va a afrontar las circunstancias. Por eso nos dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo, que antes estábamos sin Cristo. Imagínese una persona sin Cristo. Cada uno de nosotros estuvimos sin Cristo y sabemos
que a pesar que teníamos dones, talentos, habilidades y queríamos hacerlo, pues no nos hallábamos o teníamos una inseguridad en la vida, en el futuro, pues era incierto para nosotros. Con eso, cuando recibimos a Jesús, pues nuestra vida cambió porque tenemos un futuro mejor, tenemos una confianza, sabemos que lo que viene es mejor, que el morir para nosotros, por ejemplo, es ganancia. Antes teníamos miedo del morir. Ahora, si Cristo nos llama, pues nos vamos con Él. Nos vamos a vivir una vida eterna con Él, que es algo maravilloso. Pero dice el apóstol Pablo que antes estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a sin Dios y sin esperanza en este mundo, dice la palabra. Ajenos a los pactos y las promesas, y sin Dios y sin esperanza en este mundo. Es decir, estamos alejados de todas las cosas que usted encontraba en el Antiguo Testamento. Sin Cristo estábamos alejados, pero ahora en Cristo Jesús dice: vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos a los pactos y las promesas. Por eso, qué maravillosa bendición es saber que antes que estábamos lejos, porque no teníamos a Cristo, no teníamos la ciudadanía de Israel. Imagínense, amada iglesia, nosotros no estamos en Israel, no vamos al Medio Oriente, quizás no hemos podido ir, pero cuando recibimos a Cristo tenemos esa ciudadanía en la cual los pactos y las promesas que se le dieron a ellos vienen a favor de cada uno de nosotros, saltan a nuestra vida, nos impregnan de esas bendiciones gloriosas en las cuales Dios le prometió a Abraham. Dios le prometió en el antiguo pacto a aquellos grandes patriarcas, aquellos grandes hombres de fe, aquellas personas que vieron en el futuro cosas extraordinarias de que Dios iba a hacer. Y eso es algo importante para nosotros, saber que antes estábamos sin Cristo, alejados de esa ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos, a las promesas, sin Dios y sin esperanza en este mundo, dice. Pero ahora en Cristo Jesús, en ese tiempo entonces nos acercamos a esos pactos, nos acercamos a esas promesas. ¿Cuáles son esos pactos? ¿Cuáles son esas promesas? Está llena la Biblia de pactos y promesas para con nosotros, para que nosotros tengamos esa esperanza de que vamos a vivir cosas maravillosas en nuestra vida, que tenemos a un Dios que está peleando por nosotros, un Dios que nos ama tanto, que envió a su Hijo a morir por nosotros y que está dispuesto a estar ahí a la brecha con nosotros, peleando la buena batalla. Quiero decirle algo importante: si usted no ha sentido que las cosas estén pasando y ve que como que Dios está en silencio, no, Dios está trabajando a favor de nosotros, está preparando cosas grandes, pero no se quede quieto, muévase, actúe en la fe, en la esperanza. Entonces es cosas optimistas, cosas que tenemos hacia el futuro, que algo que va a pasar en nuestra vida. Y quiero decirle cuál es la esperanza más hermosa para cada uno de nosotros. La esperanza más hermosa para cada uno de nosotros en los pactos y las promesas es la salvación. No hay riqueza más extraordinaria de que seamos salvos. La salvación es lo más importante. Dice nuestro Señor Jesucristo: ¿de qué servirá que el hombre gane todo el dinero del mundo si su alma se pierde? Por eso lo más importante para nosotros es que nuestra alma le pertenezca a Dios, y ahí entra a funcionar algo tan importante, que es que lo que Dios nos ha regalado por gracia nosotros lo podamos compartir a las otras personas. ¿Cuántas personas están hoy sin Cristo? Por eso no tienen la ciudadanía de Israel, no tienen los pactos, no tienen las promesas y no tienen la salvación, que es lo más importante en la vida de un creyente. Si no tienen la salvación, es nuestra obligación, nosotros como iglesia, compartir la palabra, compartir esa salvación. Si Cristo me salvó, puedo compartir. Hermanos, si la persona está pasando por alguna adversidad física, si está pasando por algún problema, usted es un instrumento de Dios para llevar esa palabra, para orar por esa persona, impartir la salvación, y inmediatamente la persona también es sana. Por eso es importante. Acuérdese que Jesús, cuando sanaba a las personas eran sanas, pero dice Jesús: tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado, dice Jesús. O sea, lo más importante es la salvación de nuestra alma, y nuestra fe debe estar pegada a la salvación, y por añadidura pues va esa bendición gloriosa que Jesús nos regala, que es esa sanidad. También tenemos esa provisión gloriosa, esa provisión tan maravillosa que Dios nos ha regalado, y Jesús quiere que nosotros estemos seguros que hay una provisión del cielo. Por eso Jesús en Mateo 7:7 nos habla a cada uno de nosotros en la regla de fe para nuestras vidas. Dice: pedid y se os dará. Qué maravilloso es saber que cuando nosotros pedimos al Dios que creó los cielos y la tierra, Él nos proveerá. Por eso nos dice la palabra: pedid y se os dará.
Buscad y hallaréis. Cuando nosotros buscamos, vamos a hallar. Por eso es importantísimo pedir, porque cuando pedimos, dice, si pedimos, Él nos lo dará. Si buscamos, dice, lo hallaremos. Y si llamamos, se abrirán. Por eso es importante abrir el reino de los cielos. Lo que estamos haciendo en esta noche es sabiendo que lo que Dios dice que tenemos que estar gozosos en la esperanza. Gozoso en la esperanza es que nosotros sabemos que vamos a pedir y vamos a recibir. Estamos buscando y vamos a hallar. Y estamos cada uno de nosotros en la presencia del Señor llamando, y se va a abrir el reino de los cielos, porque nos complementa la palabra del Señor, nuestro Señor Jesucristo a favor de cada uno de nosotros. Dice: y todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se os abrirá. Qué bendición tan maravillosa. Ese es el Dios de esperanza, del Dios que nos da una provisión, esa provisión que nos da lo que nosotros necesitamos. Mire que Abraham, cuando necesitó, por eso oró a Dios, le creyó a Dios, y Dios le daba la provisión. Nosotros también estamos esperando en Dios. Dios va a cambiar la circunstancia, Dios nos va a bendecir. Por eso la palabra nos está hablando en esta maravillosa noche que tenemos que estar gozosos en la esperanza. Es decir, tenemos que tener la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, y cada uno de nosotros sabiendo que si pedimos, vamos a recibir. Por eso todo lo que usted tenga en su corazón, pídaselo a Dios. Tenga confianza. Fue un error que nos enseñaron hace mucho tiempo, que a Dios no se le podía llegar de esa manera de pedir. No, Dios es encantado. Es como cuando nosotros tenemos la provisión y nuestros hijos nos piden algo y nosotros podemos darlo. Es para nosotros una alegría poderle dar eso. Así es el corazón de Dios. El corazón de Dios es un corazón dador, es un corazón que ve que la necesidad de su pueblo, Él quiere dar las mejores cosas. Por eso Jesús nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Cuando nosotros pedimos, entonces vamos a hallar. Vamos a buscar entonces esa bendición tan maravillosa del Señor. Eso es lo que Dios quiere hacer a favor de nuestras vidas. Y algo tan maravilloso de lo que Dios quiere hacer con nosotros es que cada uno de nosotros podemos agarrarnos a esos pactos, podemos agarrarnos a esas promesas, esos pactos y promesas que Dios nos ha regalado a favor de cada uno de nosotros. Por eso dice: gozosos en la esperanza. Amada iglesia, usted puede leer todas las historias que están escritas en la Biblia. Dice que ellas están escritas para enseñanza de nosotros, es decir, para que nosotros podamos aprender de lo que ellos pudieron ejecutar, pasaron por dificultades. Entonces hay formas de aprender en las cuales nosotros podemos mejorar nuestra vida y no pasar por procesos dificultosos en nuestra vida, gracias a que la Escritura ya está para enseñanza de nosotros. Es decir, los errores, las adversidades, todos los problemas que pasó David, que pasaron en el Antiguo Testamento, aquellos hombres, nosotros podemos evitarlos gracias a que están escritos, y podemos avanzar más rápido para ver la gloria del Señor. Por eso es importantísimo saber que la esperanza de cada uno de nosotros está puesta en nuestro Señor Jesucristo, y esa esperanza puesta en nuestro Señor Jesucristo nos trae que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro Dios todopoderoso que nos da la salvación, y también algo importantísimo, amada iglesia, es nuestro protector. Imagínese, amada iglesia, que Él nos está protegiendo a cada uno de nosotros. Si usted tiene a Cristo en su corazón, nos enseñaba el día domingo algo maravilloso que entró a mi corazón, y quiero compartirles también en este día miércoles esa palabra que Dios nos regaló el día domingo, donde nos decía que si está Cristo en nuestros corazones, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, los demonios lo miraban y le decían: ¿qué tiene con nosotros? ¿Por qué nos atormenta? Y huían, y Jesús les decía: sal de ellos, y salían. Por eso Jesús tenía la autoridad, los demonios no estaban donde Jesús está. Y yo quiero decirle algo, amada iglesia: en tu corazón está Cristo Jesús. Si Cristo está en nuestros corazones, qué alegría tan maravillosa saber que si Cristo está en nuestros corazones, entonces en nuestra casa, en nuestra vida, donde usted vaya, no puede haber brujería, hechicería, conjuro, rezos, maldiciones. Las obras de ocultismo no pueden estar en tu vida, porque tú tienes a Cristo, y Cristo es la luz del mundo. Y si Cristo es la luz del mundo, las tinieblas no pueden estar. Por eso debe estar gozoso, debe estar gozosa de que el resplandor de maravilloso de nuestro Señor Jesucristo está alumbrando para protección en nuestra vida. Eso es lo que trae los pactos, las promesas, lo que Jesús, cuando recibimos a Jesús, trae Dios a nuestras vidas. Esos pactos, esas promesas, la esperanza de un futuro mejor para cada uno de nosotros es tener a Cristo, y Cristo nos da la salvación. También
la segunda parte que nos está hablando la palabra del Señor aquí en Romanos 12:12, nos está diciendo la primera parte que estamos viendo, que gozosos en la esperanza. Eso es en los pactos, las promesas, en todas las cosas que Dios nos está dando, tenemos que estar gozosos. Pero también nos dice sufridos en la tribulación. Tremendo esto. Es verdad, nosotros como iglesia pasamos por dificultades, por pruebas, tribulaciones en nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por dificultades? ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por cosas adversas en nuestra vida? Todos nosotros podemos. No es porque tengamos a Cristo no vamos a tener adversidad. Dice dice sufridos en la tribulación. Es decir, si estamos sufriendo en la tribulación, tenemos que tener la esperanza de que algo maravilloso Dios va a hacer a favor de cada uno de nosotros. Y quiero decirle algo importante, amada iglesia, en este punto, que es importantísimo en nuestra vida. Nosotros muchas veces pensamos que el enemigo ataca a una persona que no tiene fuerza. Y normalmente a veces no pasa eso, porque acuérdese que la promesa que nos da, de lo que acabamos de ver, que la esperanza, dice gozosos en la esperanza, es decir, que en la esperanza nosotros tenemos algo importante, que si estamos débiles somos fuertes. Dice, diga al débil, fuerte soy. Y Dios da nueva fuerza al que no tiene ninguna. Por eso es importante. David decía que le da fuerzas como la del búfalo. Entonces Dios va a proveer, dar fuerza. Entonces el enemigo no va a atacar a la persona que está sin fuerza, porque Dios realmente nos da fuerza. Entonces, ¿en qué momento va a atacar el enemigo? ¿Cuál es uno de los ataques más tremendos que hay en la vida? Sufridos, dice, en la tribulación. ¿Qué pasa en la tribulación? Normalmente en la tribulación, cuando estamos pasando por alguna prueba, ¿qué es lo primero que empezamos a decir? Dios no me ha bendecido. ¿Por qué será que Dios no me bendice? ¿Será que estoy en pecado? ¿Será que estoy en esto? ¿Por qué se tarda la bendición? ¿Y por qué está pasando esto? ¿Será culpa del pastor? ¿Será culpa del líder? ¿Será culpa del esposo? ¿Será culpa? Empiezan a culpar a todo el mundo, porque eso pasa en la tribulación. En la tribulación empezamos no a admitir nuestras cosas, no afrontar, a veces no sabemos que está puliendo ese diamante que Dios cree, que de ese diamante bruto que está en nosotros, que necesita ser pulido para mostrar su resplandor. Entonces, como necesita ser pulido ese diamante, a veces empezamos a quejarnos, empezamos a declarar que es la culpa de las demás personas, y al empezar a declarar estas cosas, entonces el enemigo aprovecha. Cuando usted se queja de Dios que no ha hecho las cosas, se queja de las personas que están alrededor tuyo, del esposo, de los hijos, de cualquier persona, que empezamos a quejarnos en medio de la tribulación, inmediatamente el enemigo se enseñorea de eso. El enemigo toma valor ahí. El enemigo empieza a fortalecerse en medio de esa dificultad. Por eso es tan importante esta parte que nos dice la palabra del Señor, sufridos en la tribulación. Si estamos sufriendo en la tribulación, debemos tener la esperanza de que vamos a salir victoriosos, que nos está puliendo Dios en ese momento, que ese diamante bruto que somos cada uno de nosotros, del amor de Dios en nuestra vida, que Dios sabe que nosotros podemos, Dios sabe que nosotros vamos a salir adelante. Por eso dice la palabra que no seremos tentados más de lo que podamos resistir. Es decir, si viene algo en nuestra vida, nosotros podemos resistir esas cosas. No vamos a morir bajo esa tribulación, no vamos a morir bajo esa dificultad, porque somos tentados de acuerdo a lo que podamos resistir. Si no vamos a resistir, Dios no nos va a hacer algo que no podamos resistir. Por eso debemos tener la confianza, la esperanza de que la tribulación es pasajera, de que no es eterna. El problema no es eterno, iglesia. Lleven esta noche en su corazón. Ese problema no es eterno. La culpa no es de mi esposa, la culpa no es del esposo, la culpa no es de mis hijos, la culpa no es de Dios. La culpa es mía por no saber enfrentar las cosas, y la voy a afrontar ahora con la ayuda de Dios y con el poder del Espíritu Santo. Voy a salir victorioso. Y usted va a tomar esa palabra, que la tribulación, la prueba que está pasando en este tiempo, usted va a salir. Dice la palabra del Señor que está cerca esa victoria a favor de cada uno de nosotros, porque entre más se demore, más cerca está la victoria. Si usted lleva harto tiempo en ese problema, en esa dificultad, está cerca la victoria de Dios para ti. Por eso es importantísimo que si está la tribulación, no se queje con las demás personas, no se queje de Dios, no se queje con los hermanos en la fe. Ahora mismo afrontemos las circunstancias diciendo: Dios, ¿qué me está enseñando acá? Dios, ¿cómo voy a salir
salir de esto, ayúdame a salir de esta dificultad. Y Dios empezará. Acuérdese que el punto anterior, por eso el apóstol lo ordena, dice gozosos en la esperanza. Es decir, Dios nos da la herramienta para afrontar las tribulaciones. Cuando venga la tribulación, nosotros tenemos la herramienta. ¿Cuál es la herramienta? Estamos sin Cristo, estamos alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos y las promesas, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Ahora, si estamos hechos cercanos a los pactos y las promesas, entonces en medio de la tribulación Dios nos va a ayudar, Dios nos va a restaurar, Dios nos va a levantar. Acuérdense que cada problema, cada dificultad, es importante para nosotros saber que ahí Dios nos está desarrollando el potencial que hay en cada uno de nosotros. Acuérdense que David pasó por guerras, Abraham pasó por guerras, el pueblo de Israel pasó por guerras para obtener grandes conquistas. Si usted quiere una grande victoria, tiene que enfrentar una batalla. Si no enfrenta la batalla, no va a obtener una grande victoria. Es importante lo que el Espíritu Santo de Dios nos está diciendo en esta noche. Hay tribulación, sí, es una batalla que estamos enfrentando porque vamos a obtener una grande victoria. Si no quieres tener grandes victorias, no va a tener batallas. Tienes que tener batallas para obtener grandes victorias. Y si va a obtener grandes victorias, tiene que ir a la batalla. Y la batalla es la tribulación. Dice que si estamos sufriendo en medio de la tribulación, acuérdese que antes de esto nos dio una herramienta, la palabra del Señor, que nos dice gozosos en la esperanza. Es decir, que estamos con Dios, que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Es más, hay un ejército celestial peleando contigo la buena batalla. Iglesia, no son estos espíritus ministradores al servicio de los que han de heredar salvación. Usted y yo somos la iglesia de Jesucristo y estamos heredando salvación. Y si heredamos salvación, dice que no son estos espíritus ministradores al servicio de los que han de heredar salvación. O sea, hay un ejército, los ángeles del cielo, que Jesús dijo: de cierto os digo que desde aquí en adelante veréis los cielos abiertos y ángeles subiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. Aleluya. Hay ángeles de Dios peleando contigo la buena batalla alrededor de tu casa. Sus ojos espirituales, si fueran abiertos, está como cuando Eliseo hace abrir los ojos de aquel rey para que vieran que alrededor de ellos, de su siervo Yesí, que alrededor de ellos había un ejército celestial, un ejército de fuego. Así es el ejército de Dios. En su casa, en la puerta de su casa, hay un soldado del cielo. Por eso cuando usted salga, dígale: Dios, que sus ángeles me acompañen, que su ejército esté conmigo, que su ejército quede en casa, que me guíe, que seas tú el que guía mi camino, y el ejército celestial estará obrando. Por eso el enemigo muchas veces quiso hacerte daño y se dio cuenta que alrededor tuyo estaba una protección, había un ejército celestial protegiéndote. Activa ese ejército, que son espíritus ministradores al servicio de los que hemos de heredar salvación. Y la palabra nos está diciendo entonces que sufridos en las tribulaciones, pero ese sufrimiento, acuérdese que es el diamante que se está puliendo para dar ese brillo, y ese brillo viene cuando nosotros tenemos la esperanza en la palabra de Dios. Cuando tenemos la esperanza en la palabra del Señor, entonces va a dar ese brillo, y ese brillo es que hemos vencido en la batalla, en la tribulación que estamos pasando, que estamos sufriendo quizás hoy, pero acuérdense que vamos a salir. Y hay una herramienta que nos dice que debemos usar nosotros en la iglesia, y nos dice constantes en la oración. Es tres cosas importantes ese versículo: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, que son cosas que tenemos que pasar, pero si estamos pasando por eso, dice constantes en la oración. La oración es ese hablar con Dios, es esa activación poderosa de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Acuérdense que Dios le dice al profeta Ageo que la gloria postrera de esa casa, la gloria postrera tuya, lo que estás viviendo hoy, será mayor que la primera. Aleluya. Lo que Dios está diciendo es que si el día de ayer tenías algo, lo que viene el día de mañana es mejor. Si hoy tienes algo que aparentemente usted dice: es difícil de superar esto, dice la palabra, y Dios trae una palabra profética, aleluya, a favor de tu vida, de tu familia. Está diciendo la palabra del Señor que la gloria postrera de esa casa será mayor que la primera. Es decir, que vienen cosas maravillosas en este año 2022, porque Dios quiere hacer en este segundo mes cosas en las cuales usted empezará a ver que si los años anteriores pasamos la pandemia, fuimos victoriosos, sufridos en la pandemia con esa tribulación que pasamos, pero
pero vamos victoriosos con la mano poderosa del Señor a través de la oración. Si Cristo está en nuestra vida, nosotros debemos estar agarrados sabiendo que la gloria postrera de nuestra vida será mejor que la primera. Somos templos del Espíritu Santo de Dios, y por eso dice: la gloria postrera de esa casa, del templo del Espíritu Santo, será mayor que la primera. Es decir, que lo que usted vivió, tiempos maravillosos del día de ayer, a partir de ahora lo va a vivir mejor, porque la gloria postrera de esa casa será mayor que la primera. ¿Cómo se activa una oración poderosa? Cuando nosotros nos acobijamos bajo la palabra del Señor. Usted tiene que ir a la palabra del Señor, tiene que tener la palabra del Señor. Acuérdense que la palabra del Señor, dice Jesús, que Él va a pelear por nosotros, que cuando estemos frente a tribunales, Él hablará por nosotros. Pero ¿qué va a hablar por nosotros? Cuando nosotros tengamos en la palabra del Señor. De la abundancia del corazón habla la boca. Por eso en nuestro corazón debe estar la palabra del Señor, debe estar los conceptos, debe estar los pactos, las promesas. Con eso, cuando estemos frente a la tribulación, nosotros anunciamos en la oración los pactos, las promesas de lo que Dios nos ha dado. Iglesia, acuérdense que la palabra nos está diciendo en esta noche: gozosos en la esperanza. Tenemos que tener gozo en cada uno de los pactos y las promesas que Dios nos ha dado. Sufridos en la tribulación, vamos a pasar, vamos a tener batallas para obtener grandes victorias, pero también nos dice: constantes en la oración. Y la constancia en la oración, cuando tenemos la palabra del Señor, es que tenemos la seguridad que Dios nos oye y que vamos a salir victoriosos. Que nada ni nadie va a quitar el amor de Cristo en nuestros corazones. Por eso el apóstol Pablo dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo. Por eso es importantísimo saber que cuando yo tengo la palabra en mi corazón, cuando yo tengo la firmeza, tengo la esperanza, que esta prueba, que esta batalla la voy a ganar en el nombre de Jesús. Yo no sé cuál sea tu prueba, yo no sé cuál sea tu dificultad, pero la esperanza en la palabra del Señor nos dice que Él nos da salvación. La palabra nos está diciendo que Él nos da protección, que Él nos da provisión. Por eso, bajo esas promesas, bajo esas palabras, nosotros nos agarramos a Dios. Y quiero que en esta noche, amada iglesia, usted presente, cerrando tus ojos y yendo en oración. Acuérdense que constantes en oración. Cualquier cosa que haga, ore a Dios, entréguele a Dios las cosas, y Dios empezará a trabajar para ti. Padre, te damos gracias por el ejército celestial que está a favor de nosotros, que está rompiendo cadenas, yugos, pobreza, miseria, ruina, enfermedades, maldiciones, porque con espadas envainadas de fuego están rompiendo cadenas del hombre fuerte, que tenía opresión, que nos tenía en medio de la tribulación, contiendas con los hermanos, contiendas con las personas, y no nos dejaban avanzar. Hoy sé que tengo el Dios Todopoderoso a favor de mi vida, y sé que la gloria postrera de esta casa, de mi vida, será mayor que la primera. Por eso los años pasados no fueron mejores. Lo que viene es mejor para mí, Dios. Sé que lo que viene es mejor porque tú estás conmigo. Y si tú estás conmigo, Señor, soy más que vencedor. Por eso voy a vencer, Dios. Por eso recibo la promesa en esta hora de que tengo protección, de que tengo salvación, que tengo sanidad por las llagas de Jesús. Usted que está sufriendo alguna enfermedad, alguna adversidad en tu vida, dígale: Señor Jesús, entrego esa enfermedad, entrego esta adversidad que está pasando en mi corazón, en mi cuerpo, en mi sangre, en mis pulmones, en mis riñones, en mis ojos, en mis oídos, en mi boca, en mi garganta, en mi sangre. Entrégala a mis huesos. Ay, Dios, hace cosas nuevas. Por la llaga de Jesús envió palabra de Dios a tu casa, a ese enfermo, que se levante en el nombre de Jesús, que se va la ceguera, que se va la miopía, que se van las escamas, los yugos que el hombre fuerte quiso colocar, la sordera espiritual, el conformismo, en que en medio de la tribulación nos conformamos a lo natural y abandonamos lo sobrenatural. Hoy nos volvemos a lo sobrenatural para obtener en la oración victorias grandes de Dios a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén, amén. Dios siempre está a favor tuyo, y Dios siempre está para mejorar todas las cosas a favor de nuestra vida. También de la misma semilla que sembramos, de esa semilla recibimos. Por eso vamos a sembrar, pactar con Dios en su canasto
dijo Moisés al pueblo de Israel. Nosotros dijimos la cajita de fe en estos servicios espirituales en su casa. Usted va a colocar su ofrenda, su primicia, su pacto, y vamos a orar por esa vida financiera. Padre, bendiga nuestra vida financiera. Hoy pactamos contigo, Señor, creyendo en la promesa que nos dice que de cierto nos bendecirá con abundancia y nos multiplicará grandemente. Gracias, Dios, porque hemos pactado contigo, y hoy sé que viene a mi vida esa medida buena, apretada y remecida será dada en mi regazo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, que la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo los continúe bendiciendo. Qué maravillosa bendición poderles llevar la palabra del Señor allí, Romanos 12:12, que se hace efectiva en nuestra vida, que estamos gozosos en la esperanza, sufridos en las tribulaciones, y dice, y constantes en la oración. Por eso espere grandes victorias. Lo esperamos el próximo domingo aquí en Casa Roca Restauración para vivir una fiesta con Dios, donde tenemos un encuentro constante con Dios. La paz del Señor. How much your love changed everything.